Entramos al versículo 5 y ahí vamos a leer. Segunda Tesalonicenses 1, verso 5. En testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hablando aquí de persecución a los creyentes, ¿no? Nosotros no hemos experimentado esta persecución. Tal vez un día nos suceda, pero por ahora, gracias a Dios, que no tenemos persecución. Y los hermanos de Tesalónica sí la tenían, ¿no? Persecuciones y tenían tribulaciones también. El versículo 6 nos dice, como es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, es decir, los que persiguen al Evangelio. Verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nos dará reposo el Señor de esas tribulaciones que, como digo, no las hemos sufrido nosotros. Tal vez algún día seamos perseguidos por el Señor. Y los creyentes allí les dará el Señor reposo cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, cuando Él se manifieste, dando final a los días de la tribulación, ¿no? Ya sabemos. Primero el Señor vendrá a este mundo, pero no descenderá a la tierra, sino, por decir así, Él se acercará al mundo en las nubes y nosotros iremos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el arrebatamiento de la iglesia. Después de eso, la tribulación, esos 7 años en este mundo de la tribulación. Y después, terminando la tribulación, la victoria de Cristo sobre los ejércitos mundiales que están por aniquilar a la nación de Israel en el último día de la tribulación. Ese día el Señor descenderá, lo que aquí nos dice justamente, allí, en el último día de los 7 años de tribulación. A esto sucederá cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y también con los creyentes, con nosotros vendrá, con sus ángeles y con los creyentes de la iglesia. Vendrá el Señor Jesús gloriosamente, derrotando en un instante a los enemigos de Dios, al anticristo y a todos los ejércitos del mundo que en ese último día de la tribulación estarán rodeando la ciudad de Jerusalén para querer aniquilar al pueblo de Israel. Y allí el Señor vendrá ya personalmente, corporalmente, ¿no? Junto con los ángeles de su poder, dice acá. Pero también con nosotros, como dicen otros pasajes, junto también con su iglesia. Y versículo 8, en fuego de llama para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ahora sí, hablando en este pasaje acerca de un castigo tan terrible, fuego de llama. Bueno, ya se sabe que el fuego es la llama, ¿no? Y también la llama es
producida por el fuego, pero muchas veces Dios reitera lo que Él quiere decir. Como encontramos tantas veces a Jesús diciendo, de cierto os digo. A veces el Señor lo dice una vez, de cierto os digo. Otras veces lo dice 2 veces, de cierto os digo, para que no quede ninguna duda, ¿no? Y el Señor reitera esas 2 palabras juntas, en fuego de llama. Y eso no es una llama simbólica. Muchos quieren escapar de la realidad narrada en la Biblia, atribuyéndole simbología a lo que no es simbología. Saben que la Biblia habla más del infierno que del cielo en realidad, porque es una advertencia solemne de parte de Dios, el fuego del infierno, ¿no? Aquí nos habla un poco en fuego de llama para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo. En primer lugar, que no conocieron a Dios, y es decir, no quisieron conocerle. No abrieron su corazón para buscar a Dios, lo rechazaron, como también dice en Romanos, ¿no? En Romanos dice que puesto que ellos no quisieron saber nada, ellos desecharon tener en cuenta a Dios, por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia de su maldad. Igual fue con Faraón, cuando Faraón, enemigo de Israel y los tenía esclavos allí, entonces dice las primeras veces, y Faraón endureció su corazón. Pero después de varias veces que Faraón había endurecido su corazón, como resultado de eso, Dios le endureció. Ya no él solito, sino que Dios endureció su corazón. Y miren, esa es una de las leyes espirituales que hay en la Biblia. El Señor también lo dice, ¿no? Porque todo aquel que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Dios quiere encontrar respuesta de obediencia en nosotros. Y si encuentra un poco nomás, aunque sea un poquito de obediencia, Dios nos multiplica y nos ayuda a seguirle y a obedecerle. Pero si Dios no encuentra ninguna respuesta en nosotros, entonces Dios ahí nos deja en un rincón de ceguera y de oscuridad. Bueno, muchas veces he escuchado las personas que narran algo que les parece a las personas que estuvieran en la Biblia. Dicen, seguro que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Y la Biblia no dice, ayúdate que te ayudaré. Pero en realidad dice algo que es parecido a ese dicho popular, ¿no? Si nosotros tenemos respuesta de obedecer al Señor, aunque sea un poquito, Dios multiplica esa respuesta de obediencia y Él nos ayuda a obedecerle y nos da fruto espiritual. Pero si no hay ninguna respuesta en nuestro corazón, ¿qué sucede? Otra vez, el Señor Jesús dice, ¿no? Porque a todo aquel que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces Faraón endureció su corazón varias veces y por último, entonces Dios mismo también le endureció el corazón a Faraón. Y eso sucede con nosotros cuando el hombre rehúsa buscar a Dios. Por eso dice el verso 8, ¿no? En fuego de llama para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo. Como también he dicho algunas veces ya antes, hermanos, siempre me deja bien decepcionado la dureza del corazón de las personas, porque en muchos funerales me ha tocado pues hablar un poco de la salvación, ¿no? De tomar la palabra
en muchos entierros y funerales. Y cada vez que lo hago con el mayor esfuerzo de que las personas comprendan lo que es la condenación después de la muerte y la esperanza de la vida eterna. Pero las personas escuchan, por un instante pareciera que se asustan, uno puede ver cómo escuchan del infierno, se asustan, de repente ese susto le dura 5 minutos, el miedo del infierno, y luego olvidan para siempre lo que dice Dios. Que dice Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero gracias a Dios, hermanos, por todos nosotros quienes hemos creído en el Señor, ¿no? Si estamos advirtiendo de esta manera, es porque hay personas que escuchan, ahora que estamos transmitiéndolo en vivo, diferentes personas escucharán que no han conocido a Cristo. Por eso estamos diciendo, no estamos diciendo que el corazón de usted que está presente sea un corazón duro, ¿no? No decimos eso. Decimos por las personas que aún no han abierto su corazón a Cristo. Las personas tienen una vida entera para buscar a Dios. Una vida entera tienen para buscar a Dios. Pero la Biblia dice, así como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay más esperanza después de la muerte. Una de las cosas que personalmente a mí me asombra muchísimo, no me causa desacuerdo ni rebelión de ninguna manera, pero me deja asombrado sin cesar, es justamente la existencia del infierno. Y en el libro de Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto es una de las cosas secretas que pertenecen solamente a Dios. La explicación, ¿no? ¿Cómo puede ser los que han desechado a Dios en su vida van a la condenación? Y no hay salida eternamente de aquel lugar de castigo y de sufrimiento. Por eso dicen Hebreos, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, en realidad no es que no haya salida del infierno, sí la hay. Y la salida es antes de ir allá. Siempre ha habido ese camino de misericordia de Dios. Siempre ha habido para no ir al infierno. El problema está en la dureza del corazón del hombre. Ahí está el problema. Y podemos analizar un poquito más de lo que es pues, ese sufrimiento. En Lucas capítulo 16, podemos ir un ratito a Lucas capítulo 16. Allí tenemos esta historia verídica, no parábola, sino una historia verdadera. ¿Y por qué lo distinguimos de las parábolas? Porque el Señor Jesús, aquí estamos en Lucas 16, versículo 19. ¿Cómo sabemos que esto no es una historia imaginaria? Como son las parábolas, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una semilla cayó aquí, etc. Es una historia imaginaria simplemente. El sembrador, mire, no tiene nombre el sembrador, ¿no? Pero acá lleva nombre porque el Señor dice, había un mendigo, verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro. El Señor dice, existió un hombre que era mendigo y su nombre era Lázaro. El Señor Jesús no está trazando una parábola imaginaria. Es una historia que realmente sucedió. Muy bien, leemos desde el 19. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente.
Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros, así que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora examinemos un poco más. El hombre rico tan poca importancia tiene para Dios que Dios no registra su nombre. Siempre Dios es al revés del hombre, ¿no? El Señor, ¿cuánta riqueza tendría este hombre? Y la gente con respeto, don fulano de tal, don fulano de tal. Y el mendigo, ¿quién hace caso a un mendigo, no? El mendigo tiene un nombre que es un nombre verdadero. Había un mendigo llamado Lázaro. ¿Y por qué no dice el Señor, había un hombre rico llamado fulano de tal? Porque este rico es muy poco importante ante Dios. Es por eso, un simple rico, un fulano de tal que era rico, nada más. A Dios no le importa ni su nombre, el nombre del rico. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete espléndidamente. Pero el mendigo, ¿no?, estaba allí echado a la puerta del hombre rico, lleno de llagas, y queriendo comer de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún venían los perros, le lamían las llagas. Pero este hombre mendigo era un creyente verdadero, era un hombre de Dios, no importa su condición de mendigo, él era un hombre de Dios, era un hombre salvo. Y porque fue un hombre salvo, por la gracia de Dios, no por su bondad, de ninguna manera, no por su bondad, por la gracia de Dios, por la fe de este hombre. Entonces, ¿qué sucedió con cada uno de ellos? Dice el versículo 22, ¿no? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles vinieron a llevarle. ¿Y qué pasó con el rico? Murió también el rico y fue sepultado. Toda su parentela haría un enorme funeral, ¿no? Lujosísimo el funeral del hombre rico. Pero ¿a dónde fue con todo su lujo? Al infierno. Y el mendigo, que nadie le importaría, ¿no? Seguro diría: oye, llévate este cuerpo de este hombre, échenlo por allá, al barranco, donde sea. Eso no importa cómo lo enterraron, si es que lo enterraron, solo de repente lo tiraron ahí, pero vinieron los ángeles por él. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el hombre rico sepultado con una gran pompa, ¿no? Nadie lo llevó, pero él fue a parar al infierno. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él comienza a pedir misericordia. Este es un cuadro absolutamente terrible de la realidad del infierno. Bueno, muy pocas veces hablamos, ¿no?, del infierno, pero justo estamos en este pasaje de Tesalonicenses que nos habla de este punto.
Y al analizarlo es espantoso realmente entender lo que será la condenación eterna. Porque el hombre rico, que sigue sin nombre, él llama a voces, grita, viendo de lejos a Abraham y viéndolo al mendigo Lázaro que está junto con Abraham. En el otro lado, ¿no? Porque hay un abismo, una cima, un abismo hay de por medio. Y el Lázaro está en el seno de Abraham, es decir, ahí, gozando de ese lugar, y en cambio él está en el sufrimiento al otro lado. Grita él y dice, por favor, ten misericordia de mí, mándalo a Lázaro. Una vez más, ahí, aún en el infierno quiere valerse del pobre hombre, ¿no? Aún ahí en el infierno, como si fuera un sirviente, mándalo a Lázaro. Pero solamente me contento con una gota de agua, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No le pedía ni siquiera un vaso de agua, aunque no me quieras dar un vaso, que la punta de mi lengua que se refresque con una sola gota de agua. Eso nos muestra lo terrible de la llama del sufrimiento del infierno. Es una de las cosas que, como digo, a mí me asombra y mi asombro nunca termina. Pero vuelvo a decir, el asombro que yo siento por la existencia del infierno no es porque yo me quejo de Dios, no. Al entender la terrible realidad del infierno, lo que me lleva a pensar es cuán grandemente infinito es el poder de Dios. Y su justicia, cuán grande e infinita es la justicia de Dios. Porque su misericordia es igual de infinita. Él fue capaz de entregar a su único Hijo a venir al mundo, tomar forma, dejar su gloria y su majestad, tomar forma de hombre, vivir como cualquiera de nosotros en el mundo, sufrir, trabajar, pasar todas nuestras aflicciones, y por último, ser llevado a la muerte vergonzosa de cruz, sin haber cometido ningún pecado. El único que no pecó es condenado a la muerte vergonzosa de un delincuente. Y no cualquier muerte, ¿no? Que más fácil sería para alguien. Bueno, le dan una descarga eléctrica, la silla eléctrica, y ya no siente nada, porque le comienza a pasar la corriente, ya pierde la conciencia simplemente, ¿no? Sin sentir. O que lo fusilen, tampoco en 2, 3 segundos sentirá algo y luego ya nada, pero el Señor Jesús estuvo 6 horas en la cruz y no resistió mucho, porque según dicen que los que eran colgados en la cruz a veces estaban ahí hasta el día siguiente, pero Jesús no resistió mucho. 6 horas en la cruz, ahí sufriendo terriblemente. Pero Dios el Padre fue capaz de hacer eso, entregar a la muerte terrible de cruz a su único y amado Hijo, para que nosotros no fuésemos condenados. Es decir, la salida del infierno, el escapar del infierno, siempre ha estado al alcance del hombre. Siempre ha estado allí el escape del infierno por la misericordia y el perdón de Dios. El problema no es que no hay perdón de Dios. El problema es la dureza del corazón del hombre. Ese es el problema. Si alguien va al infierno, no es por la falta de misericordia de Dios, es por su propia dureza de corazón. Y el hombre que hablará mal del infierno dirá, ya ve, ¿cómo puede haber un Dios tan cruel? Esa no es la pregunta es, ¿cómo puede haber un hombre tan incrédulo y duro de corazón para no recibir el perdón de Dios? Esa es la pregunta, o el planteamiento o la queja, ¿no? La queja no es cómo Dios es tan cruel, porque Dios no lo es. Desde el inicio del mundo, Dios ha dado un camino de escapar de la condenación de Dios. Y ese camino es por medio del arrepentimiento, por medio de la fe
en Él, en la salvación por Cristo, desde el comienzo. Dice la Biblia que la misericordia de Jehová es más alta que los cielos. Por lo tanto, no es que Dios sea cruel, es que el hombre está lleno de un corazón tan endurecido como para no reconocer sus pecados, como para no venir a Dios en busca de misericordia. Dios hizo su parte para proveer una salida del infierno. Dios hizo su parte y dio lo máximo que podía dar. Dio la vida de su único hijo. ¿Usted sería capaz de dar, o los que tenemos hijos, ¿no? Seríamos capaces de dar, si tenemos un único hijo, un solo hijo, seríamos capaces de llevar a nuestro hijo a la muerte por amor de alguien que es un enemigo, o sea, los pecadores. Porque la Biblia dice, no, porque el amor de Cristo nos contiene pensando esto, porque aún siendo pecadores, aún en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sería uno de nosotros capaz de hacer eso? Bueno, uno va a decir, mira, yo prefiero morir que muera mi hijo. Siempre un padre, una madre va a decir así. Tú no morirás, hijo, yo moriré. No, yo no voy a entregarte a ti a la muerte. Nunca un padre hace eso, o una madre. Y el padre y la madre van a decir, mira, sal de ahí, no mueras tú, yo voy a morir en lugar tuyo. Pero Dios fue capaz de dejar de lado ese profundo amor de padre por su hijo y fue capaz de hacer lo más grande que él podía hacer, entregar a la muerte terrible de la cruz. No cualquier muerte tampoco. El sufrimiento de la cruz es terrible. Tan terrible que Jesús, antes de ir a la cruz, estaba derramando gotas de sangre en forma de sudor, como gotas de sangre. Su angustia era insoportable y además su oración fue, ¿no? Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, es la copa de la crucifixión. Si fuera posible, pasa de mí, aparta de mí esta clase de muerte. Pero cada vez termina diciendo por último, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era demasiado terrible ese sufrimiento de la cruz. Según dicen, ¿no?, que los que han estudiado eso, los romanos eran tan crueles en la crucifixión. La persona, al ser colgado allí, al colgar su cuerpo, no puede respirar porque el peso del cuerpo no le deja aspirar aire. Entonces, debajo de sus pies hay un taco ahí de madera para que trate de levantar un poquito su cuerpo y poder respirar. Y al tratar de subir su cuerpo, experimenta un terrible dolor. Y si se suelta para abajo, tampoco otra vez no puede aspirar aire. Y va perdiendo la vida de a gotas, ¿no? Poquito a poco va desangrándose durante horas. Es una muerte muy terrible, la de la cruz. Y así el Señor fue capaz de hacer eso para que no fuésemos al infierno. Y ahí está, es incontrovertible lo que dice la Biblia. No es simbólico el sufrimiento del infierno, ¿no? Vamos a seguir examinando allí. Entonces, Abraham le dice, no puede ir Lázaro para allá, hay un abismo, no se puede. Verso 27, entonces dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les proteste, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, cuando entre las formas de hablar de los judíos
ellos no decían la Biblia como nosotros decimos, ¿eh? No usaban la palabra Biblia. La palabra Biblia fue, más adelante fue que se creó esa palabra, la palabra Biblia. Y se han dado cuenta que la palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia, porque el término para designar la Biblia como Biblia vino después que se terminó de escribir la Biblia. Entonces, ellos no decían la Biblia, decían la ley y los profetas. Ya la ley de Moisés, la primera sección de Génesis a Deuteronomio, ¿no? Y luego la sección de los profetas. A veces añadían también la ley, los profetas y los salmos, las 3 secciones del Antiguo Testamento. Pero generalmente decían la ley y los profetas. Y aquí él dice, verso 29, y a Abraham le dicen, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y en ese tiempo pues, no había todavía el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia entera era solamente lo que Abraham le dice al hombre rico. O sea, le está diciendo, mira, ellos, tus hermanos que aún no han muerto, tú quieres que les advierta de no venir al infierno, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, Dios les ha dado la Biblia a ellos, para que lean la Biblia. Es decir, Moisés y los profetas eran la Biblia, el Antiguo Testamento. Tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, tus hermanos. Que oigan lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuál es lo que dice el rico? Verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. No, el hombre rico dice, bueno, yo ya no puedo salir de acá, pues ya es imposible, ya entendí que es imposible salir de acá, nunca, nunca. Pero por lo menos dale oportunidad a mis 5 hermanos que aún están vivos, para que sean advertidos. Es decir, para que Lázaro vaya, otra vez quiere usar a Lázaro, ¿no? Mándalo a Lázaro, dale vida otra vez, o no sé cómo, pero mándalo a la casa de mi familia para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y al decirle a Abraham, tienen la Biblia, que escuchen la Biblia, que escuchen la Biblia. Y entonces podrán ser salvos del infierno. Él dice, verso 30, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. No, tienen la Biblia, sí, pero no creen, pues no creen la Biblia. En cambio, si alguien regresa desde el infierno a darles la advertencia, ahí van a entender. ¿Qué le dice Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de entre los muertos. Si a Dios mismo no le escuchan ni le obedecen, que es Dios mismo, es decir, está diciendo la palabra de Dios. Si no obedecen lo que Dios dice en su palabra, que es Dios mismo, menos van a creer, aunque alguien regrese del infierno a decirles, era verdad, yo estaba en el infierno, era verdad, arrepiéntanse antes que vayan allá. No van a hacer caso, no van a hacer caso, porque teniendo la palabra misma de Dios, no hacen caso, ni creen ni obedecen a la palabra de Dios. Tampoco lo harán, aunque vuelva alguien del campo de los muertos. Es terrible encontrar esto, hermanos. Ahora, ¿saben ustedes que en muchos casos las personas se han convertido al Señor al sentir esa convicción, al entender lo terrible que le espera al otro lado de la muerte? Muchos han venido a Cristo por esa razón. Han entendido, si yo no vengo arrepentido a Cristo, si yo no vengo a creer en Cristo, me espera esto.
La convicción que Dios le ha dado del terrible castigo que le espera ha sido lo que a muchas personas les ha traído a aceptar a Cristo, a creer en Él, a conocer a Cristo. Y para nosotros está escrito también. Pero por eso digo, mi experiencia en muchos funerales ha sido, ¿no? Hay, digamos, ahí 30 o 50 personas, familiares, muchos de ellos están derramando lágrimas por el que acaba de fallecer. Están viendo directamente la presencia de la muerte. Y aunque no quieran pensar en eso, ellos saben, un día yo también estaré en ese cajón. Un día, pronto o después, pero un día yo también seré llevado en un cajón. Y yo seré metido también en un nicho. Lo saben, no lo quieren recordar, pero ellos saben eso. Y les hablamos en medio de un funeral, al pie de la muerte. Les hablamos primero de la condenación y después de la misericordia de Dios y de la vida eterna. Y le decimos lo que la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le decimos también lo que la Biblia dice: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Tú eres el que escoges, no es Dios, es el hombre el que tiene ese destino en sus manos. ¿Y cómo entonces echarle la culpa a Dios? ¿Cómo entonces decir Dios es muy cruel? Si el que escoge el infierno es el hombre mismo. El hombre mismo escoge ir al infierno. Y se hacen muchas bromas sobre el infierno, ¿no? Tantas veces se bromea sobre el infierno. En las películas muchas veces se ve bromeando sobre el infierno, ¿no? Están dos hombres peleando allí y el otro le dice al otro: mira, de aquí a un rato te voy a mandar al infierno. Y entonces el otro le contesta: sí, y ahí nos vamos a encontrar los dos en el infierno. Los dos están ahí. Y están haciendo bromas del infierno. ¿Cómo puede ser así el corazón tan duro del hombre, no? Es decir, lo que están diciendo es: yo sé que voy a ir al infierno y contigo me voy a encontrar, tú eres mi enemigo, yo te mato y de repente tú a mí, los dos vamos a estar en el infierno. ¿Cómo puede ser así el corazón del hombre para rechazar la misericordia de Dios? Porque así como saben que hay un infierno, también saben que hay una forma de buscar a Dios. También lo saben. Y si la persona se pregunta: ¿cómo puedo encontrar a Dios? Bueno, he escuchado decir que Dios ha escrito su palabra. Voy a buscar en su palabra cómo encontrar a Dios, cómo recibir el perdón de Dios. Voy a buscarlo. Y el hombre sabe el camino que tiene, pero no quiere seguirlo dentro de su propia necedad realmente. Vamos a volver entonces otra vez a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Ahí hemos empezado, ¿no? Recordando otra vez el verso 8. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. En fuego de llama para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense las palabras eterna, ¿no? Eterna perdición. Es la misma palabra que se usa para la vida eterna. Es exactamente la misma. La vida eterna, es decir, jamás termina. No tiene final jamás, la vida eterna. Pero tampoco el infierno y el sufrimiento de condenación tampoco tiene final jamás.
los cuales serán castigados con eterna perdición, procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y vamos a concluir, porque ya tenemos pocos minutitos, pero vamos a concluir yendo a Apocalipsis, a Revelación, en el capítulo 20. Revelación, o sea, Apocalipsis, capítulo 20. Esto es el final de los 1000 años del reino de Cristo, que no vamos a examinar ahorita eso, pero vamos a ver cómo termina el milenio, ¿no? Versículo 10, capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Además de la palabra eterna, aquí se nos dice de otra forma, otras palabras, ¿no? No hay ninguna duda de lo que está diciendo Dios. Es un sufrimiento eterno que jamás termina. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora esto se llama el lago de fuego, ¿no? El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados. También el versículo 15, en el mismo capítulo, termina diciendo: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, junto con Satanás, lanzado en el lago de fuego, allí. También me he hecho, hermanos, una reflexión, lo he hecho muchas veces, ¿no? Un poco curiosa esa reflexión mía, pero muchas veces he imaginado a aquellos que niegan a Dios, ¿no? ¿Cómo habrá sido para Fidel Castro morir y despertar igual que este hombre rico en el infierno? Fidel Castro, ¿no? Este hombre ateo que un día un periodista le preguntó, y están grabadas sus palabras, un periodista le pregunta a Fidel Castro: ¿y usted qué dice acerca de Dios? Miren la blasfemia que dijo Fidel Castro. Dijo: ¿sabe qué? Dios y yo nos llevamos tan bien que no nos conocemos. Eso respondió. Y claro, él no creía en Dios, estaba burlándose de Dios. Dijo: Dios y yo nos llevamos tan bien que no nos conocemos. ¿Cómo habrá sido el rostro de Fidel Castro encontrándose no con Dios, sino apartado eternamente de Dios para sufrir en el infierno? ¿Y cómo habrá sido la sorpresa de Mao Zedong, ¿no? Otro de los grandes líderes ateos y comunistas? Igual. ¿Y cómo habrá sido Stalin, ese que mató miles y miles, parece que por el puro placer de matar a las personas? ¿Cómo será su sorpresa de encontrarse ahí con el juez eterno y supremo para seguir negando a Dios? ¿Cuántos hombres mentirosos que llevaron a millones de personas al engaño también? La sorpresa que se han de llevar el día que partan de esta vida y que se encuentren allí para no salir jamás. Mejor hubiera sido para Fidel Castro y para Mao Zedong y para José Stalin primero averiguar bien cuál es esa blasfemia de negar a Dios. Primero hubiera cerciorado bien de esa necedad que él afirmaba, de que no hay un Dios y de que no hay cielo ni que no hay infierno, porque ya es demasiado tarde para cada uno de ellos. ¿No es así? Vamos a orar, hermanos, terminaremos en oración. Gracias, Señor, Padre Celestial, por lo que está en tu palabra.
porque en ella encontramos iluminada nuestra vida en medio de la oscuridad de este mundo. Encontramos luz, la única luz de tu palabra. Te damos gracias también por esto que hemos estudiado, lo terrible, lo espantoso que es el sufrimiento del infierno. Pero está allí, Señor, la advertencia solemne que tú has dado al hombre desde el primer día de la creación, cuando tú advertiste al hombre y a la mujer: mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y el hombre no te hizo caso, escogió pecar contra Dios. Y es así que toda la descendencia humana, Señor, está en esa condición. Gracias por habernos mostrado tu misericordia infinita. No entendemos lo enorme, lo infinito de tu gracia y de tu amor, si no entendemos también lo terrible de la condenación. Oh Señor, que esta palabra tuya llegue al corazón de las personas que lo escuchan en este momento y también a través del internet, Señor. Habla tú a alguna persona para salvación, para vida eterna. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el último himno.